Benjamín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, pues encantado de estar con vosotros, como siempre, después Muchísimas de gracias. este verano intenso. Cierto, un verano en el que los periodistas no hemos tenido un respiro, no hemos tenido que utilizar las serpientes de verano, aunque haya habido, parece, no sé si tú lo consideras así o no, una agenda setting que ha guiado todo a hablar quizá demasiado de Rubiales. No sé tú eso cómo lo has visto. Simplemente un apunte antes de que vayamos Bueno, a lo importante que es el sí, tema de no. Puigdemont. Bueno, el tema de Rubiales es que ha sido un tema fabricado directamente desde el Ministerio de Igualdad, que fueron los primeros que salieron a un gesto, no voy a decir sin importancia, porque es un gesto de un señor que es un auténtico gañán, que no sabe comportarse ni está en condiciones de representar a España, ¿no? Por las formas. Pero desde el Ministerio de Igualdad lo que se hizo fue politizar ese asunto y convertirlo en una auténtica montaña donde realmente no había para tanto, ¿no? Ya digo que es una cuestión mucho más de formas que de fondo. Irene Montero, a los 2 minutos del beso, se empeñó en que aquello era una agresión sexual y así lo dijo, y claro, se armó la que se armó, ¿no? Y a partir de ese momento, pues, ha interesado efectivamente, dentro de una agenda política clarísima e ideológica, pues convertir aquello en una agresión sexual, en entregarnos diariamente una dosis de feminismo exacerbado, etcétera, etcétera, ¿no? Y hemos llegado a este punto en el que al final pues se acaba cobrando la cabeza nada menos que del seleccionador nacional. A mí me parece un disparate absoluto todo lo que ha ocurrido, pero ya digo, hay una mano ideológica y política detrás. No sé si yo me hacía la pregunta antes en el programa de si crees que todo esto que ha ocurrido, toda esta polémica que ha surgido en torno al piquito de Luis Rubiales, ¿va a beneficiar al fútbol femenino o lo va a perjudicar? ¿Lo va a ver más gente o al final lo va a ver menos gente aún de la que lo veía después de todo lo que ha pasado? ¿Qué crees? Pues mira, me remito y me gustaría poder citar el nombre de la persona a quien se lo leí, pero es que no lo recuerdo, pero decía que hemos pasado de tener una selección nacional femenina a tener una selección nacional feminista. Y claro, esto no es bueno. Yo creo que el deporte politizado espanta, ¿no? Justo cuando el fútbol femenino empezaba a tener cierto auge, que por otra parte tampoco hay que obligar a nadie a ver el fútbol femenino, ¿eh? No tiene por qué gustarnos el fútbol femenino porque se diga desde el gobierno, porque sea lo políticamente correcto. Hay deportes femeninos que a mí me encantan, como puede ser el tenis, como puede ser, por ejemplo, incluso el baloncesto, ¿no? Sobre todo el tenis femenino me gusta muchísimo. En cambio, el fútbol femenino, pues le veo que está a una distancia sideral en cuanto a espectáculo del masculino. Pero oye, si a la gente le gusta y lo compra, perfecto. No hay que obligar a nadie a ver absolutamente nada, ¿no? Lo que hay es que favorecer, desde luego, que todas las mujeres que quieran jugar al fútbol jueguen. Pero yo creo que eso, en ese estadio ya estamos, eso ya se ha superado. Todas las niñas que quieren jugar al fútbol pueden jugar al fútbol. Hay decenas, por no decir centenares o miles de equipos en España y eso ya está superado. Meter la política en el fútbol, en el deporte en general, no beneficia al deporte. Y mucha gente que empezaba a ver este deporte femenino, el fútbol femenino, con simpatía, pues igual deja de tener esa simpatía, ¿no? Cuando ve que todo se politiza, porque al final, ya digo, es que hay una mano política detrás de todo esto que ha ocurrido. Vayamos a lo mollar. Carles Puigdemont ha comparecido esta mañana y ha expuesto cuáles son sus exigencias. Básicamente, podríamos resumirlo en que lo quiere todo y lo quiere ya mismo. Por un lado, ¿te han sorprendido esas condiciones que ha expresado Carles Puigdemont? Y por otro, ¿crees que Sánchez terminará cediendo ante todo lo que le pida el separatista? A ver, la primera es no y la segunda es sí, sí con algún matiz, ¿no? Pero sí. La primera es no porque no me ha sorprendido en absoluto. Quiero decir, estas son las reclamaciones, te diría, históricas del separatismo catalán, ¿no? Un referéndum o el reconocimiento, porque ellos le siguen dando validez al 1 de octubre, aquel famoso, ¿no? Aquel esperpento, aquella ilegalidad manifiesta, que no tiene ninguna validez de ningún tipo. Ellos se la siguen otorgando, la legitimidad y la validez de aquellos resultados disparatados. Eso por un lado, ¿no? El referéndum está en sus reclamaciones históricas y la amnistía, pues no me sorprende porque, claro, es la forma que tiene Puigdemont de librarse él personalmente, que no ha demostrado nunca ser precisamente un hombre valiente, ¿no? Huyó en el maletero de un coche mientras dejaba aquí a sus subordinados, digamos, al alcance de la justicia.
pues claro, él es la forma que tiene ahora con esa amnistía de librarse, ¿no?, de cualquier reproche penal que le pueda caer si ahora mismo pone un pie en España, ¿no? Que, por cierto, es menor del que le debería caer gracias ya a Pedro Sánchez, que en su pasada legislatura, que ha concluido, pues ya hizo todo lo posible, ¿no?, para aliviarle, ¿no? A la segunda pregunta, ¿Pedro Sánchez será capaz? Hombre, sí, claro que es capaz, ¿no? Claro que es capaz. De hecho, yo creo que tiene un plan perfectamente diseñado, o nos chupamos el dedo o por ahí van a ir los tiros, ¿no? El plan consiste en, bueno, pues aceptar lo que sea. Él ya dijo hace poco que él no tenía que juzgar si una ley era constitucional o no, que para eso había un tribunal constitucional. Así que creo que pasa por, bueno, con unas buenas dosis de propaganda, tratar de convertir la amnistía en un alivio penal, utilizar todo tipo de eufemismos, ¿no?, para edulcorar la gravedad del tema que quiere pactar, llevarlo al Congreso de los Diputados, aprobarlo y luego esperar a que alguien, el Partido Popular, porque Vox ni siquiera tiene ahora mismo capacidad, creo, por el número de diputados, de llevarlo al Tribunal Constitucional, esperar que el PP lo lleve al Tribunal Constitucional, claro. Entonces, el Tribunal Constitucional tiene sus tiempos, los que mande Sánchez, que para eso se ha encargado ya de dominar el Tribunal Constitucional a costa de un buen disgusto político que se llevó, pero lo consiguió, ¿no?, al final, dominar el Tribunal Constitucional. Recordemos que está Cándido Conde y Pumpido, que es el presidente ahora mismo y era aquel que decía que las togas de los jueces deben mancharse con el polvo del camino, es decir, deben adaptarse a la situación política. Eso por un lado, pero es que tiene a dos exaltos, un exalto cargo de Moncloa y a un exministro de Justicia. Es decir, tiene un dominio absoluto Pedro Sánchez del Tribunal Constitucional y lo utilizará según sus apetencias, para aprobar lo que haga falta o para dilatar en el tiempo la aprobación de algunas cosas, la convalidación de algunas leyes que a todas luces son inconstitucionales, pero como ya dijo, él no tiene que juzgar eso. Así que yo creo que el plan está ahí. Aprobará prácticamente lo que sea, intentará edulcorarlo ante la opinión pública, pero creo que Sánchez, desde luego, lo va a intentar. Puigdemont o se lo pone muy, muy, muy difícil, o si no, Pedro Sánchez será el presidente del gobierno, claro que sí, y admitirá lo que tenga que admitir, no tengo demasiadas dudas, ¿no? Para eso tiene un montón de medios de comunicación afines dispuestos a bombardearnos propagandísticamente para convencernos de que a las 12 del mediodía es de noche, de que la amnistía es constitucional y tiene encaje en el sistema jurídico español y que incluso un referéndum, ¿por qué no? Ya le buscarán ellos la fórmula, el nombre o el apelativo, porque la izquierda es maestra en enmascarar en las palabras la realidad, pues le buscarán cualquier nombre para convertir un referéndum ilegal en algo que la opinión pública puede aceptar, ya digo, bien alineado con unas dosis propagandísticas, con ese fuego de artillería que tiene, por una parte comprado y por otro voluntariamente también, de muchos medios de comunicación, dispuestos también a tragarse lo que sea. No estamos en un país en el que hay mucha gente, empezando por la mayoría de los votantes socialistas, dispuestos a tragarse lo que sea, ¿no? Y hacernos creer, comulgar con ruedas de molino y creer, pues eso es lo que digo, que a las 12 del mediodía es de noche se hace falta. Y es verdad que esa artillería ya la hemos visto incluso hoy mismo. Yo comentaba al inicio del programa que he leído varios artículos de opinión ya en algún periódico en el que estaban diciendo que bueno, que todo lo que había pedido Carles Puigdemont esta mañana, que estaba dentro de la ley y que por lo tanto pues que Sánchez se lo podía conceder sin problemas. Sí que es verdad que tampoco, o sea, tenemos claro, ¿no?, que Sánchez va a ceder, que es lo más probable que pueda pasar. Y más claro lo tenemos después de que ayer la vicepresidenta segunda en funciones y ministra de Trabajo en funciones acudiese a Bruselas a hacerse un vídeo entre risas con el golpista y a pues pactar con él un compromiso de que van a llegar a acuerdos, o sea, que van a hacer todo lo posible para que se termine el conflicto en Cataluña, aunque desde el PSOE insisten en que ha sido algo que ha hecho ella en calidad de líder de Sumar. Yo creo que tenemos claro que no ha sido así, ¿no, Benjamín? Hombre, no sé, que en Moncloa deberían aclararnos cuál es el horario exacto de vicepresidenta del gobierno. Igual es que los lunes por la mañana no es vicepresidenta, o quizás que a las 7 de la tarde termina su turno,
o que los fines de semana deja de serlo, o que en agosto no lo es, o que a principios de septiembre tampoco, no lo sé, deberían aclararnos, ¿no?, en qué momento es vicepresidenta y en qué momento no lo es. Es evidente que Yolanda Díaz es vicepresidenta del Gobierno las 24 horas del día, 365 días al año. Y bien ha ido con el consentimiento de Sánchez o sin el consentimiento de Sánchez, pero en todo caso como vicepresidenta del Gobierno en nombre del Gobierno. Si ha ido sin el consentimiento de Sánchez, cosa que no cree nadie ni cabe en cabeza humana, Sánchez debería destituirla a los 5 minutos por la trascendencia y la gravedad de lo que ha hecho. Y si no la destituye es porque ha ido en su representación del Gobierno de España y, por lo tanto, Pedro Sánchez asume esa foto y asume lo que ha pasado allí. Creo que eso no tiene vuelta de hoja. Lo que se puede afirmar, y esto es irrebatible, es que la vicepresidenta del Gobierno de España fue ayer a reunirse con un prófugo de la justicia española en Bruselas, en Bélgica. Esto es irrebatible. Creo que esto es una afirmación que nadie está en condiciones de rebatir. Por lo tanto, si fue desobedeciendo al Gobierno, hay que destituirla en el acto, porque el tema tiene una gravedad tremenda. Y si fue en representación del Gobierno, pues tiene que asumirlo Pedro Sánchez, porque es así, ¿no? Es clarísimo. Yo creo que eso no tiene mucha vuelta de hoja y es enredarnos en la cuestión menor, que a lo mejor también es lo que le interesa al Gobierno que se discuta. Yolanda Díaz es vicepresidenta y fue a hablar con Puigdemont. Es que es así, lo demás pues podemos hacer todas las cábalas que queramos. Si además estaba perfectamente orquestado, mientras eso ocurría en Bruselas, Pedro Sánchez decía aquí en España que había que ser valiente y audaz, creo que es la palabra, ¿no? Audacia, actuar con audacia, para lograr un pacto con Puigdemont. Creo que mientras Yolanda Díaz se reunía y se hacía esa foto con Puigdemont, Pedro Sánchez lo certificaba aquí con esas declaraciones, dando por hecha prácticamente su investidura, ¿no? Y cuáles son sus intenciones. En fin, no sé, yo creo que eso ya es discutir por cuestiones marginales que además son tan evidentes que da un poco hasta de vergüenza, ¿no? Un último asunto. Hoy la mesa del Congreso también ha hecho oficial ya el reparto de escaños en el hemiciclo. Yo comentaba también que, bueno, que tampoco sorprende, sabemos quiénes forman parte de esa mesa del Congreso y, por lo tanto, pues el quesito central, ¿no?, que es donde los diputados suelen tener una mayor visibilidad, ¿no?, sobre todo pues en el tiro de cámara y demás, va a estar Sumar, y en la primera fila también va a estar el PNV, y en las primeras filas de ese quesito central Esquerra Republicana de Cataluña. Otra de las cosas llamativas es que, bueno, Vox ha sido de nuevo desperdigado por el hemiciclo y va a estar sentado al lado de diputados de Esquerra Republicana y de Bildu. ¿Qué crees que puede pasar con esa cercanía de esos diputados de partidos tan distintos, o cómo valoras ese reparto que se ha hecho del hemiciclo? Aunque, como digo, sorpresa ninguna, ¿no? No, hombre, no sorpresa ninguna, no. Ya ocurrió en la anterior legislatura que Vox fue desplazado absolutamente de forma injusta, ¿no? Porque al final no se reconoce la representatividad que tiene. Y te puede gustar o no el partido, pero las cosas son como son, ¿no? Ahora mismo Vox es la tercera fuerza política de España y le debería corresponder un sitio en el hemiciclo como tercera fuerza política, y al PP como primera fuerza y al PSOE como segunda, ¿no? Y esto es así, y eso es lo que haría justicia a lo que han decidido los ciudadanos. También en la colocación de los escaños, quiero decir, es que esto hay que trasladarlo a todos los ámbitos, ¿no? Vox ha sido marginado, el PP en cierto modo creo que también, porque también le han mandado gallinero también, sí, a una buena parte de esos diputados. Quiero decir, pero vamos, sorprenderme en absoluto, ¿no? Porque si son capaces de prestarle de forma absolutamente fraudulenta unos diputados a Esquerra y otros a Junts para que formen un grupo parlamentario que no deberían tener, ¿no? Pues cómo no van a ser capaces de hacer esto. Me parece una cuestión también menor frente a la trampa manifiesta permitida por la mesa del Congreso de que Junts y Esquerra puedan tener grupo parlamentario propio y llevarse el dinero de todos los españoles todavía más, ¿no? Todavía más. Así que, bueno, esta es una legislatura en la que ya todo es anómalo. Tenemos un presidente del Gobierno en funciones que quiere volver a serlo de forma, para mí, bastante ilegítima, ¿no? Porque al final no se ha sometido a los ciudadanos la posibilidad de trocear España, de convertir esta nación en un Estado plurinacional, hacer un referéndum, una amnistía. Todo eso no estaba en ningún programa electoral, eso no lo ha votado nadie, y a sabiendas además de que es inconstitucional aprobar una ley como la de la amnistía, porque el PSOE lo sabe perfectamente, claro que es inconstitucional, otra cosa es que le interese aprobarla,
pero si apruebas una ley a sabiendas de que es inconstitucional, yo creo que lo que salga de ahí no se le puede llamar legítimo. Para mí no es legítimo, sinceramente. O tiene una falta muy grande de legitimidad, ¿no? Me parece tremendo a lo que estamos asistiendo, pero creo que también, y soy muy pesimista en esto, que es solo el principio, ¿no?, de lo que vamos a ver. Vamos a ver cosas bastante peores, ¿no? Entonces, aquí hay una oposición, que es PP y PSOE, que tienen que ser conscientes de eso, a mi juicio, y deben ponerse a trabajar para impedirlo con uñas y dientes. Probablemente no lo logren, ¿no? Pero desde luego hay que dejarse de cualquier otra cuestión, absolutamente cualquier otra cuestión, porque ahora sí que estamos asistiendo a un momento crucial en la historia de España, creo yo. Y hay que ponerse manos a la obra. El PP y Vox han logrado mucho poder en las comunidades autónomas. El PP tiene mayoría absoluta en el Senado y tienen que poner todo ese poder institucional en marcha para intentar frenar como sea a Pedro Sánchez, ¿no? Y a sumar, ¿no?, a este nuevo Frankenstein que nos quieren organizar aquí, todavía sobrepasando cuestiones que pensábamos que jamás veríamos. Bueno, en fin, pues creo que por desgracia que todo esto que estamos hablando ahora es solo el comienzo, ¿no? Me temo que es así. Muchísimas gracias, Benjamín López. Te leemos en Es Diario. Gracias. Gracias, un saludo a todos.